Vamos en busca de lo que nos interesa en Dar la Nota. Entrevista. Bueno, seguimos en Dar la Nota y ayer se anunciaron una serie de medidas económicas a partir del gobierno nacional, obviamente, para reactivar la economía, teniendo en cuenta justamente toda la situación actual en el contexto de la pandemia. Por eso nos pareció interesante poder conversar con el docente universitario integrante del Centro de Análisis de la Realidad Argentina por Entre Ríos, Juan Pablo Enríquez. Juan Pablo, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va, Sandra, a toda la audiencia de RT14? Un gusto poder estar con ustedes. Bueno, decíamos que ayer hubo muchos anuncios económicos y también podríamos luego conversar de los datos del INDEC, pero en primer lugar ver cuál es a tu criterio el sentido que tienen estos anuncios que se formularon en el día de ayer, justamente en el corto y mediano plazo. Bueno, el día de ayer se anunciaron un paquete de medidas tendientes a preservar el valor del peso. Hay una fuerte presión por parte de los sectores agroexportadores de devaluar nuestra moneda, ¿no? Con lo que eso conlleva en términos de consecuencias. Obviamente la devaluación siempre trae aumentos generalizados del nivel de precios. Y en ese sentido se instrumentaron una serie de medidas tendientes a proteger. Básicamente lo que se está tratando es de trabajar intensamente con los sectores agroexportadores para reducirle las retenciones de manera paulatina desde octubre a diciembre. Estamos hablando de las retenciones a la soja que se reducirán del 33 al 30% y después comenzarán a aumentar para llegar al nivel que tienen en la actualidad, que es del 33%, y estamos hablando del horizonte de diciembre. Estamos atravesando un grave problema de escasez de divisas, justamente que es lo que necesitamos para motorizar nuestro mercado interno. Hace aproximadamente 2 semanas se instrumentaron ya un paquete de restricciones que se sumaron al impuesto país, que tienen que ver justamente con esa situación de preservar el valor del peso en función de ataques especulativos. Ahora bien, el escenario que tiene la Argentina en los próximos años es un escenario positivo en función de su comercio exterior. Se prevén superávit comerciales de alrededor de 15.000 millones de dólares para los próximos años. Estoy hablando de todo lo que va a ser la gestión de Alberto Fernández. Y aquí tenemos que contar un dato que no es menor, justamente, que es la reciente renegociación de la deuda con los acreedores internacionales, lo cual implica de que no tengamos que utilizar gran cantidad de recursos en dólares para hacer frente a esas obligaciones, que antes nos insumían más del 21% de nuestro presupuesto. Ahora no vamos a necesitar prácticamente gran cantidad de recursos. El tema es el siguiente: acá quienes ostentan el poder son los sectores agroexportadores, ¿no? Sí. Fíjense que el año pasado tuvieron una liquidación de divisas menores a lo que en este año vienen teniendo una liquidación de divisas menor a lo del año pasado, siendo que el año pasado venían de la peor sequía de la historia, y en este caso, en la última producción, se han generado 147.000 toneladas de granos, lo cual implica la segunda mejor cosecha de la historia. Pero tenemos una liquidación de exportaciones menor a la del año pasado. Cuando arrancó el gobierno de Mauricio Macri en el 2015, había una legislación y una normativa que indicaba de que quienes generaban exportaciones debían hacer una liquidación en los próximos 10 días de realizada la operación. Esa normativa se reemplazó y se extendió al plazo de 5 años, con lo cual implica que hay toda una especulación por parte de estos sectores
a generar un incentivo a devaluaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia siempre? Sí, también mientras te escuchaba pensaba, ¿no?, en esta otra, podríamos decir grieta, no me gusta el término porque apelo a que superemos esa instancia, pero sí a esta diferencia, podríamos decir, entre los intereses que tienen las grandes corporaciones o los grandes sectores productivos y lo que le pasa al común de la gente, ¿no?, con respecto a esta tensión que se da y se produce en torno de lo que es la especulación en torno de la moneda extranjera. Justamente acá lo que tenemos intereses contrapuestos. Generalmente los intereses de quienes exportan, que están buscando una devaluación, no son los mismos de la mayor parte de la población. Exacto. Las devaluaciones a lo largo de nuestra historia han generado tremendas crisis y lo que el Estado tiene que hacer es proteger el peso para evitar esa cuestión. Es una puja permanente de intereses que obviamente eso no se suele informar a los medios de comunicación porque generalmente desde la hegemonía mediática quienes de alguna manera acompañan en términos de lobby a los sectores exportadores tienen un beneficio y generalmente construyen un discurso a favor de este tipo de políticas. El tema de la baja de retenciones, que inclusive también estaría afectando a la carne, no sé si termina siendo una buena medida en el largo plazo. Sí lo puede llegar a ser en el corto plazo en tanto y en cuanto se liquiden exportaciones, pero siempre las bajas de las retenciones terminan afectando el bolsillo de los asalariados, que es quizá el centro del objetivo de política económica que tiene el Estado Nacional a partir del año que viene con el presupuesto que recientemente presentó el otro día. Se basa justamente en el mercado interno como eje de producción y de crecimiento en el próximo tiempo, digamos, como decía el maestro Aldo Ferrer, vivir como nuestro. Primero tenemos que ponerle la comida en el plato a cada uno de los argentinos y después pensar en un horizonte de exportación. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo, ya estamos en el horario del informativo, pero podríamos seguir hablando muchísimo sobre este tema y sobre todas estas tensiones que, como vos decís, tienen que tener en cuenta las prioridades también de toda la comunidad aquí en el país. Así que te agradecemos mucho por esta entrevista. Gracias a ustedes, estén bien. Era Juan Pablo Enríquez, docente que pasó por Dar la Nota.